Que por cierto, cuando Abel ha sido funcionario de salud, es una persona a la que le llamás y siempre está, ¿no? Sí, Yo creo que esto es más allá de los partidos políticos o de los gobiernos. Yo siempre reconozco aquel que te atienda menos el teléfono o te devuelve el mensaje, más o menos, ¿no? bueno, lo de ser funcionario para mí fue una circunstancia, un compromiso obvio, pero una circunstancia por lo que me acabas de decir. Cuando uno a veces, perdón, habla de vocación de servicio o habla de valores, no son, por lo menos para mí no son palabras vacías o no fueron preparadas para una campaña política en la que me involucré hace un tiempo con la política, pero justamente por el compromiso de mi vida. Es decir, yo cuando tuve un compromiso de decir, bueno, voy a estudiar, eh, también tenía otras inquietudes que fui dejándolas a veces con la idea de retomarla, otra vez después, eso no fue nunca después, y me comprometí con la medicina, desde muy chico que lo quería, era una vocación muy fuerte, con la pediatría, con el compromiso social de la pediatría, con el dolor humano, con el dolor de la vida, que tiene mucho que ver después con el compromiso genuino por la cosa pública, por el otro, por la solidaridad, por el desarrollo humano integral. Entonces, la verdad, si querés ir más atrás en mi vida, por eso lo digo, desde el mismo ejercicio de la profesión de pediatra, tengo vos a veces me vas a ver que es incómodo. He probado el doble chip y todo, pero ando con mi celular, Sí. porque es el que lo tienen todos los pacientes, siempre lo di y siempre estuve, salvo por razones a veces tristes o de fuerza Sí. mayor que no he podido estar y a veces así todo está. ¿Te Entonces, desenchufás en algún momento, Abel? ¿Te desenchufás? eh, ¿Mm? trato, pero Que bueno, es importante también sí, ya lo desenchufarse, sé, lo al sé. menos Vos sabés que no, bajar un cambio para los, redoblar la apuesta o al menos pensar. Viste que, sobre todo en la política, que se toman decisiones a veces me que viste distraigo, muy vertiginoso todo viste el movimiento. Bueno, usted sí, en eso cambia en debo Mendoza, pedir. lo sabe esta semana, ¿no? Pero a veces hay que poner los pies sobre la tierra y pensar un ratito. Pensarlo con la familia, pensarlo con el amigo, pensarlo con el vecino de toda la vida, que son los pequeños consejos que uno puede recibir para después rearmarse o reagruparse y seguir en la función pública, ¿no? Sí, ¿Lo haces eso? eh, trato de hacerlo. Justo te iba a decir, siempre debo pedir disculpa un Mm, poco más a mi hijo que a mi mm, señora, porque a mi señora la conocí cuando era muy joven, mm. siendo estudiante, y bueno, siempre uno, tanto la habré acompañado yo a ella o ella a mí, en distintos caminos de la vida que uno ha ido tomando con comprensión, muchas veces con algún desencuentro que después uno sale fortalecido, porque es parte de la vida, y a los hijos porque son los que uno trae al Claro. mundo, por eso digo, debo pedirle más Mm, trato, bueno, hoy tengo mm, nietos, mm. y también trato de disfrutar ese tiempo, a pesar de que nunca apago el celular. O sea, es que lo cargo prendido, Mm, de noche también mm, siempre lo tengo mm, y a veces, lógica, que me ligo a algún reproche, sí, pero bueno, claro. por eso digo, esto de que uno a veces pretende, y yo te entiendo, y cuando, Bueno, a ver, me molesto yo estás mismo, metido en un lío a mí también, porque también, muchas veces no me atienden si te elige el intendente, imagínate, y, 24 horas. pero lo hago con gusto, qué sé Mm, yo, disfruto. bueno, Lo disfruto porque es parte, es algo profundo, es una sí, convicción, lo que se llama pasión. es una pasión, pero que uno siempre será por la trayectoria que uno ha tenido, la vida que lo ha ido marcando, que siempre no entiendo una vida, somos seres sociales, Mm. donde si bien el egoísmo es parte del ser humano o a veces el desarrollo muy personal, no entra dentro de, por lo menos no lo entiendo así. Eh, Creo que uno debe vivir y dejar una trayectoria en la vida dentro de esa sociedad y mucho tiene que ver con el que está al lado, con el que convive en la misma aldea. Seguramente el diagnóstico lo habrás hecho, ¿no? Estás en campaña hace tiempo ya, que también en algún momento ya fuiste candidato, o sea que el diagnóstico está más que digerido, ¿no? Este, convence a la gente.
En este momento te escucha aquel que va al comercio, te está escuchando quizás un policía arriba del móvil, te está escuchando el que está enfermero de guardia hoy en el hospital, Sí. Alguien que está haciendo los quehaceres de la casa. No se escucha a la gente arriba del colectivo, muchas veces hay colectivos que nos siguen. Y Lo he hecho yo viajando. Y, Vos sabés que yo vivía, mm, me formé parte de mi formación profesional, ya después de recibido en el Hospital de Niños de La Plata. Y después continué en Buenos Aires y no me mudé a Buenos Aires. Viajaba en tren, una parte, y otra vez en colectivo, tomando 2 o 3 colectivos, y sé lo que es levantarse, salir a las 5 de la mañana de tu casa para estar a las 8 en el Hospital de Niños de Buenos Aires. O sea que lo entiendo y lo sé. Y yo también aprovechaba esos momentos de escuchar radio, o, más común en esa época, yo leía, porque bueno, obvio que sí. tenía que estudiar. Convencé a la gente. A ver, si sos intendente, mañana te elige la gente. Pasás las PASO en abril, las generales, y te convertís en intendente. ¿Qué es lo primero que haces? 2 o 3 cosas que vos decís, esto está en mi carpeta. Bueno, esto tiene que ver con lo que acabo de decir, porque si no, no me hubiese involucrado nunca en la política. Los problemas de la gente son problemas complejos, y en lo que uno se tiene que comprometer, te guste o no te guste. Tal vez el cartelito de... Yo siempre digo que es más fácil levantar ladrillos que crear o formar recursos humanos. En el caso de salud, te hago una comparación. ¿Qué son los problemas de la gente? Los que convive diariamente. Vos hablabas del transporte, hablamos de la seguridad, hablamos del desarrollo humano en general, de tener trabajo, de poder llevar el pan a la casa, de poder desarrollar con su familia, con su pareja, con su grupo núcleo familiar, con sus hijos, darles estudio. Después que esos chicos crecen, que trabajen en San Rafael o estudien en San Rafael, se queden a vivir en San Rafael. En eso, porque es mi vida, yo me he involucrado con mi hijo en eso. Y no lo admitiría, si yo lo hago, que el que conozco de toda la vida no lo pueda hacer, y comparto ese dolor. Por eso me van a elegir, porque saben que yo salí de esa misma comunidad, de esa misma sociedad, que quiere desarrollarse, que no merece ser castigada, que no merece compartir lo que hoy decisiones erráticas, qué sé yo, de la parte económica, y estar pasando lo que se está viviendo en la Argentina. Estamos hablando más del 40% de pobreza. Si hablamos de la infancia, el 55% de niños pobres. Nunca me alejé de esa realidad, nunca. Y por eso lucho. Y yo sé que un granito de arena que podamos aportar va a estar mejor. Y lo primero que voy a hacer, también teniendo en cuenta eso, voy a trabajar, cuando uno habla de democracia, habla de institucionalización, de participación ciudadana, yo los entiendo, pero no entiendo lo que son esas palabras vacías. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se traducen hoy en día eso? Usando mucho de eso, usando lo que tenemos a mano, la tecnología, el conocimiento de las cosas, transformar un municipio en un municipio digital. ¿Pero para qué? Para justamente hacerle más fácil la vida a la gente. Para eso son herramientas. Para que vos no te tengas que mover de tu casa para hacer trámites. Bueno, sí, eso, el acercarse. Para que yo, siendo intendente, pueda decir, a ver, electrotécnica, o lo que están con luminaria, o lo que acá estamos fallando, o cómo vamos a organizar la recolección de residuos por sectores, por distrito, cómo los vamos a controlar. ¿Sabes qué? Justamente quería hacer foco en eso, que la geografía de San Rafael es muy distinta a otros departamentos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de otros. De verdad que esto no es Las Heras, no es Maipú, no es Guaymallén, no es Godoy Cruz, porque son, sin desmerecer, ¿no? Son un pañuelito así. San Rafael es muy grande, muy diverso, está muy repartida la gente en distrito. Y una cosa, Abel, en los parajes de los distritos, cuando uno va con el móvil y te das cuenta que decís, Cañada Seca no es Alto de las Rosas, no es la plaza donde está todo, es mucho más profundo. ¿Sabes cuál es el rol fundamental que creo? Siempre se lo digo a los candidatos, ¿no?
Sí. La delegación municipal, ¿cómo llega? Tal cual. Sí. Articulando con la provincia, con la ¿Para nación. qué son las delegaciones municipales? Debemos ¿Cómo vas a laburar preguntarnos. con eso? Porque viste que está el plan por ahí de la provincia, o de la nación, o de no sé, del universo. Digo, ¿cómo uso yo la delegación municipal? Bueno. ¿Cómo uso yo el centro de salud? ¿Cómo uso el jardín? Eso, lo que articula con el lugar, llevando cultura, salud, educación, el trámite del PAMI, el trámite de OSEP, el trámite de, no sé, de ANSES, que son, hablo de jurisdicciones de distintos, ¿no? Pero eso, que creo que es lo que hay que trabajar mucho, ¿no? Mucho y junto con los otros, bueno, San Rafael no es una isla y un Estado municipal no debe decir quiero trabajar o permanentemente tener ese sentimiento o resentimiento de que estamos en el sur, que nadie nos tiene en cuenta. La pucha, ¿qué vamos a pasar años y años diciendo lo mismo? El que voy a desear y voy a trabajar con el gobierno de la provincia, más allá que yo esté seguramente en el mismo espacio político, digo seguramente me refería al próximo gobernador de Mendoza, que para mí seguro va a ser Alfredo Cornejo, con el que vengo trabajando y con el que voy a seguir trabajando, pero así me tocara otro color político, porque el que me importa mirá es mirá si es de Marchi, Abel. que sea el que sea, porque para mí la importancia es el sanrafaelino. Y cuando yo no quiero, no hago esfuerzo en convencer a nadie porque creo que la trayectoria de lo que he hecho es suficiente cartel. Por ahí lo recuerdo para los más jóvenes o los que no me conocen. Los padres le van a decir, vos sabés que, por ejemplo, vos te acordás de esa emergencia que había, que era la única en San Rafael en una época que era AME, cuando Sí. AME era importante. Fui uno de los que creó... Ambulancias blancas con azul. La letra era Claro, azul. en esa época me acuerdo, Maluenda, Sí. el doctor Maluenda, Sí. estaba en AME, creamos el AME pediátrico, que hoy no existe. Hoy a veces tenés problemas para tener médico de guardia pediátrica. Qué tema que tocaste, Abel, ¿no? El tema de los pero pediatras. tiene que ver con los centros de salud, tiene que ver con las delegaciones municipales, tiene que ver con ese territorio alejado y vasto, porque te iba a decir, a eso iba. Cuando uno, a ver, siempre he estado conociendo el territorio, no lo vengo a caminar hoy porque estoy comprometido en esto de querer ser y de que voy a ser el intendente, porque lo conozco, porque en esa época, que fue la década, creo que, no sé si comienzo del 2000, fines del 90, en AME me subí arriba de una ambulancia, te puedo asegurar, contra mi calidad de vida o contra mi confort, y no por un rédito económico, obvio que tenía un honorario por la guardia, me pagaban como cualquier médico, pero recorría los barrios de San Rafael, vivía y veía dónde vivía la gente, dónde vivían mis pacientes, era la realidad social, y nunca me alejé de eso. ¿Se puede implementar eso de algo estatal de ambulancia pediátrica? Yo creo que es difícil, hoy lo vamos a acercar con tecnología. Y cuando voy a la delegación municipal a esto, también cuando asumí otras funciones, he recorrido los centros de salud, cuando estuve 7 años, no solo me tocó ser del sur, entonces, y lo primero que hice, ejemplificando, para dar un ejemplo a quienes están abajo mío, por decirlo así, abajo en la función, digamos, ¿no? Dije, voy a empezar a recorrer el territorio que es el sur, que es más del 50% de la provincia. ¿A dónde fui? Recorrí Malargüe, empezando por el sur de Malargüe. Vos sabés bien que, por ejemplo, por decirte, Agua Escondida, está casi 200 kilómetros de Malargüe. Me fui a Patamora, a Ranquil Norte, pero no fui una vez. La Payuña de oeste, la recorrí, me acuerdo en ese momento con un bioquímico que es de acá de San Rafael, pero que hace muchos años vive en Malargüe, que fuera coordinador de los centros de salud de Malargüe, que es Alfredo Martínez, una gran persona, reconocerlo. ¿Sabes qué? Y en las delegaciones municipales también me permite saber, no desconozco lo que está bien, lo que está mal, las demandas que hay de la población, de cómo se trabaja y cómo se debería trabajar. Y ahí hay otro tema. No veo, yo quiero y voy a trabajar con todos los empleados municipales en capacitación, lo he dicho, en recategorización, en hacer mucha justicia con respecto a la antigüedad, y van a estar
mi oficina, mi escritorio, abierta la puerta y no va a hacer falta que me vean, porque pienso... ¿Te comprometés a ver a recategorizar los empleados municipales? Mirá que Totalmente, es un porque reclamo, lo creo digno, porque primero la nosotros dignidad cuando invitamos, humana. viste que hay dos gremios, un gremio que es oficial y un gremio que es como disidente, viste que viste como en todos los gremios. Bueno, ¿viste? a ver. Y también charlamos nosotros con el que Con es afiliado, el que no es afiliado. disidente o con los no disidentes, Claro, voy a pero, hablar con todo. Pero te Y comprometés escucharlo, a recategorizar a los empleados a municipales. capacitarlos, a recategorizarlos, a darle... A ver, son los primeros servidores públicos. Si una municipalidad que depende de sus empleados, porque ¿qué brinda? Brinda servicio. Sí, brinda servicios. A ver, hay deudas pendientes, en salud también. La capacitación del recurso humano en salud es fundamental. Y cuando te dije recién que para mí siempre fue mucho más importante eso, que poner ladrillos, que es más fácil, porque cuando vos tenés plata, financiamiento de lo que vos quieras, externo, propio, externo digo, de nación, de provincia, y cuando tenés también interés económico en eso, es fácil hacer asfalto. Lo otro es más difícil y es complejo, por eso me interesa, no concibo sin el contacto directo y la calidad de vida de cada uno de nosotros, un pasar por esta vida digno, bueno, de mejor calidad, y estoy seguro que lo voy a lograr, que va a ser mejor que el que hoy tenemos o que venimos teniendo hace 20 años, más allá de lo que podamos hablar a nivel nacional. ¿Va a cambiar el sistema, por ejemplo, de recolección de residuos, de podado de Tenemos árboles? hecho, Porque a veces llama a ponerle la vecina. Yo te hablo como intermediario de la gente que se comunica con la radio siempre, ¿no? Qué bueno que lo digas. Son cosas simples, ¿no? Que dicen, se me está por caer la rama. Y ahí hay una cuestión ahí de la provincia y del municipio, que es de cajón que te voy dice, a trabajar. No, recursos naturales, no del coso. Y cuando te dice la vecina, doña Marta de Pueblo, che, pero se me cayó el árbol al final. Me hizo bolsa la medianera. Bueno, ¿viste? Perfecto. Y no es tan difícil. Todo lo que estás el hablando... que va y dice, sí, es verdad, está seca la rama. ¿Por qué tanto trámite? Porque, bueno, porque voy a trabajar... si tenemos herramientas, vuelvo a ejemplos que ya lo he dado, sí. Con este aparatito, con el celular, que ya es parte de la vida de cualquiera, del recién nacido prácticamente, a pesar de que lo recomendamos a determinada edad o a partir de, y con la administración de los padres. Logramos en pandemia, preguntarle hablando de sindicato, al sindicato de empresarios de camiones o al de choferes de camiones, que preguntarle qué resultado hubo con el hisopado, cuando al principio hacíamos hisopado allá en el centro de congreso, cuando no había vacuna el primer año, sacaban, el 90% usaron una app del celular para sacar turno. ¿Y sabés por qué hacían a veces una espera, 3, 4, compartían un café, una charlita? Porque era el momento de socializarse cuando estábamos encerrados. Porque lo has nombrado varias veces y no lo voy a dejar pasar, que es como una especie de centro de atención, de monitoreo a través de la tecnología, que digo, de atender mensajes, eso WhatsApp. También quiero reconocerlo públicamente a Luciano Romero, quien trabajó a través de... gratuitamente como voluntario. Él tiene una consultora y bueno, firmamos un convenio para colaboró y mucho con el desarrollo de todo esto, también a través de un amigo que tiene en Estados Unidos, y lo pudimos hacer. Como vos querés hoy viajar a Mendoza, sacar de tu celular un pasaje y un asiento con número y todo de colectivo, así lo hicimos. También ahora nosotros, bueno, dentro de esto, ya que lo nombrás, no me quiero olvidar, estoy contento de haber sido uno de los que votamos a favor, bueno, se votó por unanimidad después, la ley de digitalización del sistema de salud, que tiene que ver con esto, porque tiene que ver con los turnos, la democratización de vida del ciudadano. Si vos estás en Gush, que tenés familia, si estás en Punta de Agua, en el Nihuilo, en el Soñado, poderte mover con esto. Necesitamos trabajar mucho en la conectividad y lógicamente no tener que moverte, que tiene tiempo, un costo de tu trabajo que tenés que dejar para venir al centro. Necesitas a veces el favor de un amigo, que es vergonzoso. Desde el año 2017, bien digo, nosotros se inició en la provincia la despapelización, los expedientes electrónicos. Digámosle a la gente
que hasta ese Pero año... para eso, a ver, hay que capacitar... Tu papá trabajó sí, en el Hospital sí. Chetacó muchos Hay que años. capacitar también a la gente, tenés que capacitar al Bueno, empleado. pero a ver, son desafíos que se han logrado. Y he sido partícipe de ese logro. Y hay resistencia a los cambios. Pero hoy por hoy la tecnología ha avanzado mucho más rápido y el dominio de la gente ha aprendido. Ni hablar de la gente joven. No, sí. Lo vamos a ayudar no a que se transforme el que no la maneja. Te iba a decir del 2017, preguntarle a tu papá si lo que digo, él te va a decir que sí. ¿A vos te parece que para mover expediente viajaran gente, ya sea del hospital o del área sanitaria, a Mendoza? Y eso no tiene que ver con ningún color político, sea el gobierno que sea. Viajaban con expediente así, bajo el brazo, por decirte, algunos movían un vehículo para llevar 2 o 3 personas a recorrer los pasillos de casa de gobierno, mover expediente, a mover, como se dice, para que no queden guardados en un cajón, o para que de la pila de expedientes que tenían saquen uno de abajo y lo pongan más arriba. Bueno, eso desde el 2017 se maneja el expediente electrónico. ¿Cómo está haciendo el expediente acá, hoy, ya? Sí. Y en el mismo momento se generó el expediente y ya lo tiene en la oficina a la que vos lo mandás. Sí, ha cambiado. Esta radio ha cambiado, por ejemplo. Esto no esta radio, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo vas a estar vos en esta misma radio dentro de 10 años? Seguro que no. Sí. Pues la comunicación también va cambiando aceleradamente. Y cambia todos los días. El streaming te ha llevado a otro mundo, las redes sociales a otro... Bueno, te pregunto, Abel. Por eso los chicos no se tienen que ir de San Rafael. No, porque obvio, pero tenés que darle cultura, educación, servicios. Y vamos a trabajar con las universidades, lo decía, pues no es... A ver, trabajar... porque a veces dicen, sí, iniciamos que el parque tecnológico, el polo TIC del sur... Bueno, he tenido contactos, porque ¿qué ha hecho todo este tiempo desde que uno se compromete en ir por otros caminos, que no es solamente la salud, que dicho sea de paso, uno tiene formación en salud pública que te lleva a todo esto que estoy hablando, a tener contacto y a trabajar en eso, sino contacto con distintas instituciones universitarias o terciarias, y están todas ávidas de formar estos eslabones de la comunidad. No se ha avanzado como uno lo desearía. A veces son más propagandas, carteles o mezquindades. Los proyectos tienen que ser colectivos, no son ni personales ni familiares. Uno es solamente un eslabón. Uno tiene que estar, cuando sirve, tiene que estar dispuesto a sacrificar su vida por el otro. Cuerpo de preventores. Cuerpo de preventores que está trabado localmente, ¿no? ¿Lo vas a implementar? En la justicia lo voy a ir implementando. También he hecho todas las averiguaciones. No soy... en todo este trayecto también se han ido formando equipos técnicos, hemos ido hablando con gente que conoce, hemos interactuado con otros municipios que lo han desarrollado, hemos visto el presupuesto y cuánto se destina de ese presupuesto, y no importa... Te acompaña Rafael Videla, ¿no? Que sabe mucho de seguridad. Federico Samarvide, sí, que vos sabés bien que sí, estamos trabajando juntos con sí, el grupo de Federico, de Adrián Reche también. Sí. Rafael Videla viene trabajando de hace mucho en eso, me acompaña, hemos tenido reuniones, han viajado a otros municipios, bueno, Alvear, por ejemplo, que tiene el sistema de alerta comunitaria, que es un departamento vecino, para no irnos a Mendoza o Gran Mendoza, pero voy a trabajar no solo por el equipo de preventores, que van a tener que ver colaboración, no podemos la seguridad, inseguridad, que es mucho más complejo, a veces es más fácil decir esos términos, es complejo por qué se ocurre, pero la prevención es fundamental. Una ciudad que pretende ser una ciudad turística nacional e internacional para atraer también turismo de un distinto poder adquisitivo. San Rafael tiene la belleza y con ese equipo de preventores vamos a tratar de justamente, como la palabra lo dice, prevenir, concientizar. Hay tantos aspectos para trabajar en los que vivimos en San Rafael como el que nos visita, como en el ordenamiento del tránsito, en la prevención de accidentología. ¿Por qué? Yo me acuerdo, hablo de accidentología, bueno, acá, y me parece estar escuchándolo, ¿sabe a quién? Que vos también lo vas a recordar, al doctor Juan Sigliotto, un amigo, sí. cuando hablaba por la LB4. ¿Cuánto hace que Juan hablaba de la accidentología, de las bicicletas, de las motos? Miércoles, parece. Abel, ¿para qué vivimos? Yo se los digo a todos los precandidatos. ¿Cuántos años? La ciudad, si la política no resuelve eso. La ciudad va a ser un lío el microcentro.
pero no de acá a 10 años, de acá Ya. a 5 años, y ya es un lío. Alguna Mirá, hora ya. Te sumo un par de cosas. ¿Cuánto? El transporte público. La vía pública, las veredas, el transitar. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Porque hay muchas, mira, el transporte público que hay que corregir, obviamente es un tema, pero es que hay que golpear fuerte la puerta ahí en la provincia por el tema de la frecuencia. Porque la gente te le decís, che, usen el transporte público. Mira, el otro día hablaba con Brega, de Iselín, y me decía, Y nosotros vos sabés que Mendoza es la que más subsidio, o una de las provincias, yo creo que es la que más. Pero bueno, pongámosle que sea una de las provincias del Estado provincial, que a raíz de la inequidad a nivel nacional con el subsidio al transporte, el transporte público, todos sabemos, el 70% del boleto nuestro que vos pagás en un transporte, ya que dijiste Brega, Iselino, Butini, para nombrar a todos. No, que hemos charlado con todos. El 70% es subsidiado el boleto por el gobierno de la provincia. Si subsidiamos todo, lo que usamos, lo que no usamos, lo que usen o no usen el transporte de colectivo, ¿no? Bueno, pero charlando justamente con Brega me decía, porque hay que incentivar a que la gente use el transporte público. Como pasa, vos lo decías recién, en todas las ciudades. Caminar más, Bicisendas, bueno. Bicicenda a nivel de... Vos viste cómo han ido cambiando las ciudades, que tiene que ver con ese desarrollo, con la famosa 9 de julio en Buenos Aires, la avenida Ancha, la Rivadavia, cómo fueron cambiando. Lo mismo ocurre en las grandes ciudades, en la capital nuestra. En Mendoza, San Martín, viste que tiene... En Mendoza uno de los laterales tiene la bicicenda. Bueno, nombremos acá ya que hablas de color político. ¿Sabes qué se podría hacer acá? La bicicenda, que una rotonda urbana. Rotonda con rotonda, por ejemplo. Es que hay que estimular el microcentro al peatón, hay que darle seguridad, que pueda transitar con comodidad. El de las bicisendas urbanas también. Es un trabajo con el cual hay grupos, equipos técnicos que trabajan en urbanismo, consultar a gente que sabe de urbanismo, que ha visitado otras ciudades, no solamente acá en Mendoza, en el país o incluso, ¿por qué no decirlo?, en el mundo, alguna gente que ha tenido posibilidad de viajar y sabe cómo, bueno, ¿qué hemos hecho en San Rafael eso? Entonces, vos ves que que tenemos más edad, vamos viendo cómo ha pasado y estamos con temas recurrentes, con temas que parecen ya viejos, y nosotros nos estamos planteando esos problemas. No hemos sido capaces de ir adelante del problema. Ya que lo ves vos, lo viste como un ciudadano más, sí, no que puede ser cualquiera. Hablaste con y sabés lo que eso... A mí, ¿sabes que también me preocupa otra cosa? Los barrios privados que están muy cerca de la ciudad, que están en zonas aledañas, que han quedado en el medio, y eso va a ser un lío después también. Va a ser un lío para el tránsito, va a ser un lío para la recolección. Las dársenas para que el transporte público no estacione sobre una calle con riego. Recuerdo, mira, tengo la desgracia de recordar hoy un pacientito hace muchos años, falleció en rama caída, pobrecito, salió atrás de un camión o de un colectivo, bueno. Pero son hechos que uno tiene y que guarda en la memoria y que realmente lo que es previsible son muertes evitables, son accidentología evitable, ni siquiera hablar de costo, porque ese costo alguien lo paga. Una cama de hospital no es gratis, y menos de terapia, y menos de secuela y rehabilitación. Pero no hablemos de eso que es económico y que lo pagamos todo. Hablemos de lo que significa para la vida de esa persona, que es el 100% a veces, que quedan con un tratamiento de rehabilitación de por vida, con limitaciones de por vida. Sí. ¿Qué opinas de la decisión de Marchi? Me parece han que... intervenido el partido, ayer sí. Tiene un lío ellos en el PRO primero que nada, ¿no? Porque no toda la gente del PRO comulga con que... De Marchi. Ayer hubo un comunicado de la juventud del PRO apoyando a De Marchi, después otro sector que no, viste que hay por supuesto que no es una cuestión de ustedes los radicales, pero son aliados, ¿no? Eso te iba a decir. Y la intervención a nivel nacional. Me gusta hablar de uno y de lo que a uno lo rodea o del grupo espacio político en el que uno está. Pero bueno, en este caso, como bien vos decís, él estaba en el Frente Cambia Mendoza, creo que por ambiciones personales, porque las PASO fue un progreso para la democracia a nivel nacional, ¿no es cierto?, que fueron instituidas, a pesar de que a veces se hacen listas únicas,
que también la hemos tenido de ejemplo acá en San Rafael, que no le hacen bien, pues vos sabés que antes cada partido político elegía en forma cerrada por su afiliado, yo mismo lo he vivido, y vos no participabas, tenías que después ir y votar lo que vos creías. En este caso es mucho más participativo, aunque muchos ya no lo recuerdan como era antes, o sea que cada espacio político te brinde 2, 3, 4 candidatos a, vos podés elegir dentro de ese espacio político, y si de última no te gusta vas por otro. Él tuvo esa posibilidad, y cuando vos te vas de ahí, yo creo que son proyectos personales que también desorientan mucho a la gente, que en esto de los egos, y bueno, tal vez no solo por él, sino hay historia en la Argentina de esas cosas, ¿no? Y creo que para el ciudadano común, para el vecino, en realidad creo que la política con eso se aleja más de las necesidades diarias de la gente, que aleja la política del vecino, y eso también lo digo con convicción. Y puede haber disidencia y después encuentros, en definitiva, ¿no? Porque estamos en esto, ¿viste? De que hay muchas diferencias. Mira, yo te hablo de una familia personal, te digo, mira, lo que te digo. Que mi papá piensa de una manera y mi vieja piensa de otra. Y yo me cuento los domingos. ¿Entendés lo que te digo? Pero ¿cómo no me voy a entender? Yo también tengo los ejemplos de... Y tengo primos que piensan de una manera y no... Pero es lo que te estoy diciendo, mi viejo piensa de una manera y mi vieja piensa de otra. Mis primos piensan de una manera y se puede convivir. ¿Por qué no se puede convivir? Quizás a veces las discusiones son picantes, pero... Sí, eso... siempre el lugar de encuentro, me parece, ¿no? Sí, sí. Yo siempre doy un ejemplo también remontándome a mi vida personal. Un vecino, mi papá era de otro equipo de fútbol, pero unos hermanos vecinos que teníamos cuando éramos muy chiquitos, yo siendo mellizo, mi hermano mellizo era de Boca y yo de River. Y en la familia también convivo creo que lo mejor es disfrutar, escucharse. Sí. Y cuando sos honesto y decís que trabajás por esto que estamos hablando, el día a día, la verdad que podés tener distintos matices, a veces esos matices no son matices, sino son convicciones mucho más profundas, pero bueno, el respeto es fundamental, el escucharse es fundamental, y el resolverle y mejorarle la calidad de vida a cada uno de nosotros, a los que nos involucramos un día en política. Si venimos, yo no he vivido, como tantos otros, no he vivido nunca de una actividad política, o he sido toda mi vida funcionario, ni mucho menos. He trabajado en el Estado, he sido un empleado como médico y también en la actividad privada, también he tenido personas a cargo y me ha tocado atravesar situaciones de crisis como fue cuando la devaluación, la hiperinflación, y tener 15 personas a cargo, por ejemplo, y sacrificarme para que no dejarle de pagar sueldos, por ejemplo. Entonces, eso me acerca y me da, creo que, no sé si llamarla autoridad moral, porque a veces uno emplea palabras que no quiero que sean mal interpretadas, pero es lo que por eso yo creo que hay mucha gente que se tiene que acercar a la política, se tiene que involucrar. Yo lo veo muy bien, porque va a oxigenar. A ver, ¿quién es el que se va a beneficiar? El propio ciudadano. Cuando haya más gente que no nacieron ni murieron de cargos políticos, sino que son parte de una sociedad. Y recuerdo siempre a Lech Walesa, Polonia, era electricista, trabajaba en una fábrica, fue presidente de Polonia, dejó de ser presidente de Polonia y volvió a la fábrica. Qué ejemplo, ¿no? A ver, estamos ahí cortitos de tiempo, nos corre el tiempo, sabes entender, somos tiempo de radio. Por último, ¿quién te acompaña en la lista de concejales? Adrián Reche en primer lugar, Romina Giordano segundo, Lucas Faure, que lo felicito también porque ayer aprobó... Romina es la hija del doctor Giordano, la hija del doctor Lalo Giordano, diputado, muy conocido en Cañada Seca, en el Centro de Salud de Gullis, le han puesto el nombre por decisión de los vecinos en vida, del nombre del padre de ella. A Lucas Faure decía que lo quiero saludar porque ayer le aprobaron la tesis, se recibió de licenciado en Ciencia Política y Administración, con una tesis que ya, hablando de tecnología, es la aplicación de inteligencia artificial para evaluar programas. Es muy joven y justamente es uno de los desafíos que tenemos por delante. Viviana Bergani, directora de escuela, también de
de distrito, de Gush. Te dije de Romina, que tiene, bien vos decías, que es de Salto de las Rosas, de Cañada Seca. Ella vive ahí. Y Javier Sabio, de La Llave, un joven empresario dedicado a la actividad privada y con íntimo contacto con la agricultura y los agricultores. Ya lo he manifestado en otra oportunidad, que nos conocimos no por la profesión, y el contacto directo con sus agricultores, quienes le entregan el producto, y eso es fundamental verlo. Y también debo decir, siguiendo con la lista para nombrar a todos, Miriam Rodríguez, que es de Real del Padre, Marcos Pescara, que es conocido médico y también un ambientalista y muy relacionado con el deporte. Claro, dirigente deportivo, y el hermano que trabajan juntos también en el Club Banco Mendoza. También está Victoria Salvático, de la Villa 25 de Mayo, una gestora cultural. Y en último lugar es Federico López, un muchacho muy joven que se está por recibir de licenciado en Recursos Humanos. Sí, lo conozco, Federico. Estudiante de Psicología también. Bueno, gracias, Abel, como siempre. Bueno, te seguimos que invitando y después una van buena a pasar mañana por estos días seguramente los candidatos a concejales para que los vayamos conociendo. Le deseo a todos felices Pascua, recuperar los valores que esto implica. Mira qué frase que dijiste, felices Pascua, la del balcón, ¿no? La de Alfonsín. No, pero justamente sí. Y recomiendo leer el libro de Planiferio Invertido de Pablo Garchunov para entender esos momentos, a propósito de lo que vos decís. Pero lo que quería es que felices Pascua también no sea una frase vacía, que sea de recogimiento y de recuperación de los valores para cada uno que piense de su vida personal, del otro, que creo que lo más profundo que tenemos que hacer, más allá de que a veces los días patrios, festivos y demás se olvidan por lo que trae el turismo, que en buena hora lo sea. Abel, gracias por acompañarnos. Gracias, Silvio, como siempre, un gusto estar acá. Abel Freidenberg.